Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga, pastor. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero estén bien en sus casas, pasándolo de la mejor manera que se puede. Estos momentos que son difíciles, pero sabemos que Dios está en control. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Les saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo. Y hoy tengo un mensaje para darles. Hoy traje un mensaje para darles, un mensaje que Dios me puso en el corazón. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Salmos, Salmos 139, 14. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 14. ¿Sí? Cuando lo tenemos, Salmos 139, versículo 14, dice así en el nombre de Jesús: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Repetimos el versículo. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El título de este mensaje, de esta enseñanza es Único e Irrepetible. Único e Irrepetible. Y voy a empezar la enseñanza con una pregunta. Empiezo con una pregunta. ¿Alguna vez te dijeron que sos especial? ¿Que sos valioso? ¿Alguna vez te dijeron así? ¿Te dijeron que valés muchísimo? ¿Que Dios pensó puntualmente en vos? ¿Y que sos una persona muy especial, muy valiosa, llena de talentos? Algunos quizás se lo hayan dicho, a otros quizás nunca se lo dijeron. Algunos quizás hayan recibido solamente palabras negativas en su niñez, o en su juventud, o incluso en su adultez. No sé cuál es tu situación, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que sos valioso, que sos una persona genial, que tenés talentos, que tenés capacidades, que Dios pensó en vos puntualmente, que no sos uno más del montón, que sos una persona especial y elegida por Dios. Y esto que te digo, esta afirmación que te hago en este momento, lo vamos a probar. Te lo voy a probar. Te voy a dar pruebas bíblicas y pruebas científicas de que esto es así. Y a lo último vamos a terminar con una explicación especial de lo bíblico y lo científico. ¿Me acompañan? Te voy a dar algunas pruebas bíblicas de que realmente sos especial, de que sos valioso. Y vamos a leer primero el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice así. Voy a leer la otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, que dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Este versículo es significativo porque vamos a arrancar con este versículo como primer prueba bíblica. Dice que Él nos eligió antes de crear el mundo, antes de fundar el mundo. Dios pensó en vos antes de crear el mundo. Claro, antes de crear el mundo no había tiempo. Es difícil para nosotros que vivimos en el tiempo, que medimos el tiempo en horas, minutos, meses, años. Es difícil para nosotros pensar cómo serías en una época sin tiempo. Pero antes de crear el mundo, cuando no existía el tiempo, antes de todo, Dios ya había pensado en vos. Dios ya te había pensado antes de crear el mundo. Y lo más hermoso que dice, que nos predestinó, nos eligió en amor. El motivo para pensar en vos y pensar en mí antes de crear el mundo fue su amor. Él ya no estaba pensando en amor. No existíamos, ni siquiera estábamos en los planes de nuestros padres porque no existía el mundo, pero Dios ya nos había pensado en amor. Este versículo dice que nos escogió en Él. Esto quiere decir que la decisión fue de Él, que Él mismo decidió por su propia voluntad elegirnos a nosotros mismos. Y dice que fue según el buen propósito de su voluntad. Y la palabra voluntad, en este caso, es la palabra griega telema, que significa sentimiento que sale del corazón. Es decir, que Dios nos creó, Dios pensó en nosotros y nos eligió antes incluso de crear el mundo. Segunda prueba bíblica de que sos especial. Dios te diseñó. Nuestro Dios nos diseñó a nosotros. El Salmo 139, versículo 15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así:
Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Dios diseñó cada característica de nuestro cuerpo. Es verdad que en la panza de nuestra madre, en el momento de la gestación y demás, hay un proceso natural. Pero ese proceso natural siempre está bajo la voluntad de Dios. Es decir, que Dios te creó, Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Algunos somos más bajitos, otros somos más altos. Tenemos rasgos diferentes, pero Dios diseñó cada característica. Dios definió y decidió nuestra raza, nuestro color de piel, nuestros talentos naturales, nuestra personalidad, como vamos a ver ahora más adelante. Dios decidió cada uno de esos aspectos. Es decir, que somos creados desde nuestra madre por Dios. Amén. Vamos a la tercera prueba bíblica de que sos especial y de que sos elegido por Dios, de que somos un valioso tesoro para Dios. Dios decidió cuándo íbamos a nacer y cuánto íbamos a vivir. Él lo pensó todo esto desde antemano, desde mucho antes. La Biblia dice en Salmos 139, 16, en la Nueva Versión Internacional, dice así: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Alguna vez se preguntaron por qué nací ahora? ¿Por qué nací en este tiempo? Alguno dice, yo quisiera haber nacido en otro tiempo, no sé, años mucho antes del tiempo que nací o haber vivido en otra época. La verdad es que todo fue planificado por Dios. Este es el tiempo exacto en que vos tenés que vivir. El día en que naciste fue el día exacto en el que tenías que nacer. Dios diseñó de antemano todo nuestro día, nuestro tiempo. Antes de que existamos, Dios ya lo había definido todo. Naciste en el momento perfecto que Dios eligió para vos. Todos nuestros días están planificados. Dios tiene todo pensado acerca de nosotros. No somos casualidad, no estamos en el mundo por azar, estamos en este mundo, nacimos y vivimos porque Dios así lo planificó y lo pensó individualmente para cada uno de nosotros. Amén. Cuarta prueba bíblica. Dios planificó tu lugar de nacimiento y dónde vivirías. Dios lo planificó. La Biblia dice en Hechos 17:26, y voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, de un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Este es el tiempo y el lugar donde Dios ha definido que vivas. No es casualidad, sino que todo está planificado por Dios. Desde el momento de tu nacimiento, tu desarrollo, donde ibas a vivir, y como dijimos al principio, incluso antes de fundar el mundo, Dios ya te había pensado. Dios ya te tenía en mente. Y te pido que esta parte que leímos lo guardes por un momento en tu mente y lo vamos a ver al final. Que Dios planificó tu lugar de nacimiento y dónde vivirías. ¿Sí? Guarda este concepto por un momento en tu mente, porque al final, en la parte final de este mensaje, vamos a ver un poquito de este tema, vamos a tocar este punto en particular. Y la última prueba bíblica que quiero exponer, la última prueba bíblica, en la parte de prueba bíblica, es que tu identidad fue diseñada por Dios, fue definida por Dios. Porque nuestro cuerpo, si bien, como vamos a ver ahora, define nuestra personalidad, nuestros genes y demás, lo que da vida e identidad a nosotros es nuestro espíritu, el espíritu que Dios puso dentro nuestro. Eso es nuestra identidad, porque el cuerpo luego quedará en la tierra y nuestro espíritu se irá con el Señor. Entonces, la Biblia dice que Dios es el que pone su soplo de espíritu dentro nuestro. Dice en Zacarías 12:1, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Si bien nuestros cuerpos son el resultado de una reproducción natural, siempre bajo la voluntad y el dominio de Dios, Dios crea nuestros espíritus individualmente. Su soplo de vida es el que da vida a nuestro cuerpo. Es decir, que tu identidad individual fue definida y pensada por Dios. Cuando nace un ser humano,
cuando vos naciste, cuando yo nací, no hay sorpresas ni accidentes. No somos una casualidad. No nacimos por accidente, ni por casualidad, ni por fruto del azar, ni por suerte. No importa cómo haya sido la planificación de tu nacimiento. Si tus padres te planificaron, no importa cuál haya sido la circunstancia, tu nacimiento fue definido por Dios. Naciste porque Dios quería que nazca, porque Dios ya te había pensado antes de fundar el mundo. Dios ya había pensado en vos, había definido tu nacimiento, tus días. Él tenía todo pensado acerca de vos mucho antes de que nazcas. Ahora, Dios nos amó desde el principio, tuvo un plan y tiene un plan para nuestras vidas y somos especiales. Y la Biblia dice, como leímos en el primer versículo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y esto dice en el Salmo 139. Y cuando leemos ese salmo, el contexto es nuestra creación, como cuerpo físico también. Entonces, déjame decirte, o decirle que tenés al lado, te felicito. Sos una obra maravillosa de Dios. Aquí tenés al lado, quizás en tu casa, a tu mamá, tu papá, no sé, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Le podés decir, te felicito. Sos una obra maravillosa de Dios. Y para terminar esta primera parte, hago un breve resumen de las 5 pruebas bíblicas que expongo que sos especial. Las 5 pruebas bíblicas de que sos una persona especial, una creación maravillosa de Dios. Primero dijimos que Dios te pensó antes de fundar el mundo. También dijimos que Dios te diseñó, Dios creó tu cuerpo. Definió cómo iba a ser tu cuerpo. Tercera prueba bíblica que dijimos, Dios planificó cuándo ibas a nacer y cuánto ibas a vivir. Cuarta prueba bíblica, Dios planificó el lugar donde ibas a nacer. Y quinta prueba bíblica que dijimos, para repasar, Dios creó tu espíritu individualmente. Es decir, sos especial. No sos uno más del montón, no estás acá por azar, no naciste por azar ni por casualidad. Naciste y vivís porque Dios te pensó desde el principio, porque Dios quería que nazca, porque Dios te tenía planificado una vida y un propósito con tu vida. Amén. Ahora, hasta acá vamos con las pruebas bíblicas. Dije pruebas bíblicas de que sos especial, de que sos creación divina de Dios. Pero vamos a ver, como dije recién, pruebas científicas. Quiero demostrar científicamente también que sos especial, que nuestro nacimiento es planificado puntualmente por Dios. ¿Y por qué digo pruebas científicas? La primera prueba científica que quiero comentarte, van a ser 2, es el momento de la concepción. Nosotros tenemos un ADN, ¿sí? El ADN es la sigla del ácido desoxirribonucleico. Se me traba cuando lo digo. Se me traba un poquito. Pero este es el principal material genético que hay en nosotros, ¿sí? Y también es responsable de la transmisión hereditaria que se da en las personas. Ahora, la ciencia demuestra que no hay 2 ADNs iguales. No hay 2 ADNs iguales en el mundo. Tampoco lo es cuando nacen mellizos o gemelos. Cada uno tiene su ADN. Como no hay 2 ADNs iguales en el mundo, sos una persona única, ¿sí? Y lo que quiero remarcar que en el momento de la concepción, y esta es mi primera prueba científica, en el momento de la concepción hay una posibilidad entre 200 y 300 millones de que nazca vos. Para hacerlo más simple, la posibilidad de que vos y yo nazcamos en el momento de la concepción es una posibilidad entre 300 millones. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento de la concepción es cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Bueno, en el momento de una concepción, la ciencia demuestra que hay 300 millones de espermatozoides que viajan al óvulo, los cuales uno solo de ellos fecunda. Es decir, que había una posibilidad en 300 millones. Pero lo que demuestra la ciencia es que cada uno de los 300 millones de espermatozoides que viajaban al óvulo, cada uno de ellos tenía un ADN diferente. Es decir, que cualquiera que habría fecundado sería una persona diferente.
Podría haber salido yo con mi ADN u otra persona con mi ADN en mi nacimiento. Seguramente mi mamá hubiera puesto el mismo nombre, porque tenía pensado el nombre. Pero si hubiera fecundado otro espermatozoide, no sería yo. Sería alguien quizás más alto, más bajo, otro color de piel, otro color de ojos, una personalidad diferente. Entonces había 300 millones de ADN posibles, lo cual uno solo salió, y ese sos vos, ese soy yo. Esto me da una probabilidad de 0,0000004%. Es decir, la probabilidad de que yo haya nacido, de que vos hayas nacido y no sea otro, es de 0,0000004%. Muy chiquita, ¿verdad? Muy chiquita. Es decir, esto demuestra que nuestro nacimiento es exacto, es definido por Dios puntualmente. Pero déjame ir un poquito más allá y voy a tratar de explicar esto de la forma más sencilla posible. Para que nazca vos y nazca yo, con ese ADN que tenemos, como dijimos, el ADN es único, no hay dos ADNs iguales en el universo, cada ADN es único. Para que nazca yo, nazca vos, hubo que haber una combinación de ADNs que es de nuestros padres. Las combinaciones de ADN, de genes de nuestros padres, hicieron que saliera nuestro ADN. ¿Sí? Ahora, cuando nuestros padres nacieron también había una posibilidad en 300 millones de que ellos nazcan. Y si le damos esto para arriba, los papás de mi papá, es decir, mis abuelos paternos, también tenían una posibilidad en 300 millones de nacer. Y los papás de mi mamá también. Es decir, que cada persona, desde arriba hacia abajo, nuestros abuelos, nuestros padres, cada uno tiene un ADN puntual definido para que al final nazca nuestro ADN. Al final salga nuestro ADN. Es una combinación de ADN constante. Nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y así, y en cada combinación había una posibilidad en 300 millones. Es decir, que la posibilidad científica que se demostró de que nazcamos vos y yo es aproximadamente 1 elevado a las 10 en 2.400 millones. Para hacerlo más sencillo, vamos a ver en la pantalla, es 0,0000 y así hasta 2.400 millones, 1% de probabilidad de que nazcamos vos y yo. Es decir, que la probabilidad de que nazca yo con mi ADN era solamente un poco más arriba que 0. Era muy puntual. Tu nacimiento y mi nacimiento fue muy puntual desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de combinaciones de ADN. Es muy puntual. Esto me demuestra que mi nacimiento no es casualidad, es creación de Dios, es definición de Dios. Nacimos y vivimos porque Dios así lo quiso, y Dios te creó de manera especial. Y sos especial porque Dios te pensó desde antes de crear el mundo. ¿Amén? Ahora, Dios nos conoce a cada uno de nosotros y quiero mostrarte un último rasgo de lo especial que sos. Quiero demostrarte tus talentos, porque Dios te dio talentos. Sos una persona especial, con capacidades, con fortalezas, inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque algunos a veces tienen baja estima, y la baja estima es un veneno que se mete adentro de las personas. Algunos piensan, yo no sirvo, y te lo dice alguien como yo, que yo he vivido con baja estima. Yo he sufrido muchísimo la baja estima. Y me he sentido que no servía para nada, que no tenía talentos, que no tenía capacidades, que era bueno para nada. Me sentía lo más bajo. Lo he vivido, lo he sentido y fue muy duro. Hasta que Dios sanó mi estima. Y hasta que me di cuenta que en realidad Dios me había dado capacidades, me había dado talentos. Aparte de los dones espirituales que Dios nos regala, aparte Dios naturalmente nos da talentos, capacidades como humanos. Él nos llenó de talentos y capacidades. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios te capacitó, te llenó, te dotó de talentos y de capacidades. ¿Sí? Tenés talentos, tenés capacidades, sos fuerte, sos inteligente. Si alguien piensa que no tiene talentos, o que no es capaz, o que no tiene habilidades, solamente le falta descubrirlo, porque sí los tenés, porque Dios te los dio. Y nadie puede pensar
que uno es poca cosa porque somos creación de Dios. Como dijimos antes, somos una obra maravillosa de parte de Dios. Y Dios no hace cosas mal, Dios no hace cosas más o menos. Dios hace obras maravillosas y te llenó de talentos y capacidades. Y quiero mostrarte y decirte que sos importante y que sos el único que puede expresar y usar tus talentos como vos lo harías. Sos el único. Sos único. Nadie puede usar tus talentos como vos. Y ahora te lo voy a demostrar por qué. Nadie puede usar. Algunos saben cantar, saben enseñar, son buenos en literatura, en matemática, administrando, organizando. Sea lo que sea tu talento, vos sos el único que lo puede realizar como vos lo harías. Porque sos único. Por eso sos tan importante y tan especial. Sos importante en la iglesia, sos importante en tu trabajo, sos importante en tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Sos importante porque tenés talentos y capacidades que Dios te dio. Y ahora vamos a ver seguramente una imagen en pantalla y voy a explicar lo siguiente. Tu talento se desarrolla según tu personalidad. Es decir, que vos vas a desarrollar tu talento en relación a cómo sea tu personalidad. Muchos saben cantar, pero no cantan igual, porque tienen diferente personalidad. Muchos enseñan, pero no enseñan igual uno que otro, porque la personalidad de cada uno es diferente. Ahora, si cada uno expresa su talento según su personalidad, lo llamativo, lo que te hace individual es que tu personalidad está puntualmente definida por dos factores. Uno es el ADN, que dijimos al principio. Tu personalidad, uno de los factores que define tu personalidad es el ADN. Y el ADN, dijimos, es único en el mundo. No hay dos ADNs iguales. Es decir, que vos tenés una personalidad única. Puede ser similar, más parecida o menos parecida a otra personalidad de otra persona, pero en sí es única. Ahora, otra cosa que define tu personalidad es el ambiente. ¿Y a qué me refiero con ambiente? Me refiero al lugar donde vivís, al país, a la ciudad, a la familia, al lugar donde vivís. Eso es el ambiente. Y está demostrado científicamente que el contexto en el que vivimos modifica nuestros genes. Esto se llama epigenética. Está demostrado científicamente. Entonces, si el ambiente en el que vivo modifica mi personalidad, hace una personalidad única, porque yo vivo en un ambiente único. ¿Y te acordás que hace un momento dijimos que, por favor, recordemos que Dios define el lugar donde nacemos? Dios define el país donde nacimos, el lugar, la ciudad, la familia en la que vivimos. Todo eso está definido por Dios. Entonces, si tu ADN te hace individual y Dios eligió el lugar donde vos ibas a nacer, que también forma tu personalidad, entonces tu personalidad es única. Sos un ser único. Por lo tanto, nadie puede usar los talentos como vos. Yo muchas veces he pensado, bueno, si no, yo tal cosa la hace otro. O en la iglesia, bueno, si yo no hago otra actividad, la va a hacer otro por mí. No la va a hacer otro por mí. Porque Dios te eligió a vos y Dios me eligió a mí para que hagamos su obra, para que expresemos nuestros talentos en su casa, en su obra, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No es lo mismo que esté vos o que esté otro, porque nadie puede desarrollar tus talentos como vos lo harías. Solamente vos. Por eso Dios te eligió a vos para que expreses tu talento. Sos único e irrepetible, como le dije el título del mensaje. Sos único y sos irrepetible, sos especial. Y si vos no estás en la iglesia, hay un vacío en la iglesia, falta alguien. Porque vos sos único. Y quiero decirle a los que quizás no se están congregando, quizás no por este tema del aislamiento, sino si alguien se fue de la iglesia, se apartó de la iglesia, quizás está pensando que es igual que vuelva o no a la iglesia, quiero decirte que no es lo mismo. No es lo mismo. Si vos no estás en la iglesia, falta algo, falta alguien. Porque sos individual, sos único, Dios te está esperando. Donde sea el lugar donde vos te congregues, Dios te está esperando. Porque donde vos no estás, hay un vacío. Donde vos no estás, hay un vacío. En tu trabajo, en tu familia, en la iglesia.
Si vos no estás, hay un vacío. Porque cumplís una función indispensable. Porque Dios te llenó de talentos y de capacidades. Y te dio un ADN único, una personalidad única. Y sos el único que puede hacerlo, que puede usar tus talentos. Y Dios te creó con un propósito. Tenemos que descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y sos el único que lo puede cumplir. Yo una vez dije en la iglesia y decía, quizás faltaste un culto cuando nos congregamos, ¿no? O quizás no te conectaste a alguna de las reuniones, o faltaste a una reunión y pensaste que nadie te llamó, que nadie te extrañó, pero ¿sabes qué? Sí, Dios te extrañó, Dios te extraña. Cuando vos no estás, cuando vos no orás, vos no cantás, Dios te extraña. Alguien puede decir, pero muchos cantan, muchos alaban, pero nadie como vos. A Dios le encanta que vos le ores, que vos le alabes, que vos le cantes, que vos le expreses tu amor, tu alabanza, que llegues a su presencia. Para Dios no sos uno más. De hecho, no sos uno más. Sos especial. Dios te hizo de manera especial. Quizás alguna vez te dijeron que no valés, que sos uno más del montón. Quizás te hicieron sentir mal. O quizás solo lo viviste así. Tenemos una sociedad en la que a veces no se dicen palabras positivas, sino al contrario, a veces se dicen palabras negativas, palabras denigrantes. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que sos especial tesoro. Como dice la Biblia, sos una obra maravillosa. Sos único e irrepetible. Y jamás, pero jamás va a haber alguien como vos. Porque Dios te creó a vos pensando en vos puntualmente. Y te ama con amor eterno. Y te pensó a vos y te ama a vos y quiere tenerte a vos muy cerca de Él. Solamente vos podés cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Así que déjame decirte que sos valioso, que tenés capacidades, que tenés talentos. Y para terminar, cierro el mensaje ya, y déjame decirte que Dios te eligió a vos. Dios te empezó individualmente a vos. Te pensó antes de crear el mundo y te llenó de talentos y de capacidades. Nunca creas cuando alguien te dice que no valés, que no servís. Porque más vale lo que dice nuestro Dios que lo que dice una persona. Tiene más valor y más peso lo que dice nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Rey de Reyes, que lo que puede decir cualquier persona. Así que siempre recordá que sos valioso, que tenés talentos, que tenés capacidades, que eso fue dado por Dios, por amor y por misericordia. Y que Dios pensó en vos puntualmente, incluso antes de crear el mundo. Sos valioso. Para terminar, quiero hacer una breve oración, ¿sí? Sobre este tema, para que podamos entender en el corazón y en la mente de que somos valiosos, ¿sí? Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Y te quiero pedir que pongas en el corazón de las personas